Quiero compartir con ustedes algunos pensamientos que el Señor me ha dado hace tiempo. Y vamos a comenzar leyendo en Primera de Pedro. Primera de Pedro, capítulo 2. Allí va a comenzar nuestro... Dice Primera de Pedro, capítulo 2. Acercándoos a él, 2:4, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual, sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la Escritura: aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida y preciosa, el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, piedra de tropiezo, roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. En cambio, vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios. Que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. El Señor puso en mi corazón poder compartir con ustedes acerca de aquellos sacrificios aceptables que habla la Biblia. Esos sacrificios aceptables por medio de Jesucristo, no nuestros, no son inventos nuestros, no fue algo que se le ocurrió a ninguna persona, sino son esos sacrificios que el Señor ha preparado para que nosotros podamos oficiar. Ningún sacerdote podía oficiar algo por sí mismo. En primer lugar, tenía que ser constituido por Dios. No podía decirse, bueno, acá estoy, yo soy sacerdote a partir de hoy. No existía eso. Sacerdocio arónico, a partir de Aarón en adelante, todos sus descendientes eran aquellos aptos, y habían distintas situaciones en las cuales ellos, y aún por turno, oficiaban. Y había uno que era el mega, el gran, el sumo sacerdote, el principal de ellos, que una sola vez al año lograba entrar a un ámbito muy especial que era oscuro, pero donde se manifestaba la gloria de Dios, y era donde estaba allí en el tabernáculo de reunión el arca, un lugar muy especial, donde se sabía que no podía entrar cualquiera, que el que entraba sin la autorización debida por Dios moría irremisiblemente. El que entraba allí y no se había preparado adecuadamente para poder portar la sangre que rociaba allí, moría irremisiblemente. Por lo tanto, era algo de tener respeto. Ser sacerdote no era cualquier cosa, no era para cualquiera, era alguien a quien a Dios había escogido en primer lugar. Y en segundo lugar, lo que tributaba el sacerdote tampoco era suyo. Y toma esta idea David y dice, todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos. Porque es sabido que todo lo recibimos de Dios. Y aún esa casta sacerdotal había recibido todo lo que ellos eran y tenían de parte de Dios. La propia libertad había sido, y la redención que Dios hizo del pueblo de Egipto,
para con aquel pueblo de Israel también fue una gracia, una misericordia, un amor tremendo de parte de Dios. Y de entre ellos escogió para que sean sacerdotes. Pero fíjense que la visión se amplía en la iglesia. Y cada uno de los creyentes, aquellas personas que hemos confiado en el nombre del Señor Jesucristo y le hemos recibido como Salvador y Señor, somos estas piedras vivas, la cual Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, escribe. Ustedes, cada uno de ustedes y yo, dice Pedro, somos piedras vivas, que tenemos la principal piedra del ángulo, piedra viva, Jesucristo mismo. Aquel que da orientación al edificio, donde el edificio tiene su fundamento, su firmeza, y donde toma la debida forma por voluntad de Dios. Sean edificados, dice, como casa espiritual. No dice edifíquense, sean edificados, esta es la expresión. Dios hace, Dios produce el querer como el hacer. Dios por su Espíritu es el que obra en nosotros para que podamos ser esos sacerdotes que puedan oficiar delante de la presencia de Dios, de acuerdo a los méritos del Señor Jesucristo. Nunca por nosotros solos. Sacrificios aceptables, dice la palabra de Dios, por medio de Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él es el único mediador. Él es el mega, el sumo sacerdote, el que entró una vez y para siempre a la presencia de Dios, no con sangre ajena, con la suya propia, para presentarse delante de Dios y de esta manera poder redimir y formar un pueblo, dice Tito, celoso de buenas obras. Es decir, que la función sacerdotal en el creyente es importante tenerla en cuenta porque vos y yo nos tenemos que comportar como tales. Ese es el oficio al cual el Señor nos ha llamado hoy. Fíjense, Apocalipsis 1:5, allí cuando Juan escribe por el Espíritu Santo en la isla de Patmos, dice que habla de parte de Jesucristo, el testigo fiel, primogénito de los muertos, soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Un poco más adelante en la adoración celestial, dice, cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y abrir sus sellos porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, de toda lengua y pueblo y nación y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes. Y reinaremos, eso es a futuro, hermanos. Pero hoy, vos y yo, ustedes y yo, somos sacerdotes que debemos de estar dispuestos para presentar ofrendas todos los días, ofrendas especiales, no cualquiera. De la misma manera que el sacerdote se preparaba todos los días de manera personal y aún física y se bañaba y se lavaba y se ponía los atuendos y primero purificaba su vida para después poder oficiar en nombre del pueblo y no con cualquier cosa llevaba el animalito que estaba debidamente cuidado, observado para que no tuviese nada que pudiera ser desechable, para que el oficio sea perfecto delante de Dios. Claro, todo eso prefiguraba a Cristo, sin duda, hermanos. Eso era figura de lo que Cristo iba a hacer. Pero fíjense qué interesante, porque la Escritura dice, ahora todos ustedes son míos. ¿Dice así la palabra o no? Dice, ustedes son linaje escogida, es decir, dentro del linaje hay un ilustre, que es el Señor Jesucristo. De esa descendencia venimos. Real sacerdocio, es decir, somos un reino de sacerdotes. Somos una nación santa. Dios nos ha santificado, nos ha puesto aparte. Y dice, pueblo adquirido por Dios. Dios nos redimió, pagó un precio por nosotros. ¿Somos del Señor o no? Claro que sí, hermanos. Usted no es suyo, yo no soy mío. Le pertenecemos.
Entonces, como tales, tenemos que tener en cuenta cuál es el oficio que Dios ha puesto por delante para poder llevarlo a cabo de manera responsable. Y dice, edificados como casa espiritual. Es decir, ya no es un edificio, un templo hecho con materiales humanos. Hoy habita el Espíritu Santo por la fe en nuestros corazones, hermanos. En el tuyo, hermanos, si recibiste a Cristo, y en el mío. Cada uno de nosotros tenemos en nuestro ser a Dios mismo por el Espíritu Santo, hermano. No es poca cosa. Y como templo debemos prepararnos adecuadamente para oficiar como sacerdotes, como los tales que el Señor ha designado y busca. Y si el Padre busca verdaderos adoradores, hermanos, entre nosotros deben estar los sacerdotes que alaben, adoren y presenten ofrendas dignas de la persona de Dios. No cualquier ofrenda, una ofrenda digna de la persona de Dios. Por eso dice, sean edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, apartado, especial, con un propósito especial, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Es decir, sin Jesucristo, hermanos, no hay reino de sacerdotes, no hay mandato sacerdotal para nosotros, no hay sacrificio que valga. Sin Cristo no hay nada, hermanos. Ahora, teniendo a Cristo como tal, hermanos, nuestra responsabilidad es oficiar adecuadamente como sacerdotes y presentar sacrificios espirituales a Dios. Primer sacrificio que se puede encontrar en la Escritura, lo encontramos allí en Hebreos 13:15. Si usted quiere ir a la Escritura, Hebreos 13:15. Allí en el capítulo 13 nos muestra algunos sacrificios espirituales. El primero de ellos está en el versículo 15 y dice, así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Jesucristo sacrificio de alabanza, es decir, frutos de labios que confiesan su nombre. El primero de los sacrificios que encontramos en la Escritura es sacrificio de alabanza. Alabar es celebrar, es elogiar, contar la grandeza de las obras de su persona. La alabanza es algo que debe brotar como algo natural en el creyente, producto de la obra del Espíritu Santo. ¿Bien? No como parte de nuestra antigua naturaleza, sino con la nueva naturaleza implantada por Dios. Y es importante definir que un creyente que no alaba a Dios es un creyente que hay algo importante que le está faltando, hermano. Porque nosotros, aún por los poros, debiéramos expresar la alabanza a Dios. Y si David decía, todo lo que somos y tenemos es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos, hermanos, ese hombre que era conforme al corazón de Dios no es que la pegó, es que la tenía clara. Entendió que ni el reino que tenía, ni el pueblo al cual estaba guiando, ni sus ropas, ni sus bienes, ni sus pertenencias, ninguna de las cosas que tenía eran suyas, ni las había logrado por su propio esfuerzo, sino que por gracia y misericordia de Dios había recibido. Si este hombre, que era rey, estuvo dispuesto a honrar, glorificar y dar alabanza al nombre de Dios, ¿cuánto más nosotros, queridos hermanos? La alabanza es algo diario, es algo que tenemos que preparar nuestro corazón para hacerlo. Fíjense que habla de dos palabras interesantes allí el pasaje. La primera habla de un sacrificio, la primera palabra, sacrificio. El sacrificio es algo costoso, hermano. Ese es el sentir de un sacrificio. Cada uno de las familias que traía un corderito para que sea sacrificado, ese corderito valía mucho para esa familia. No solo por lo que tenía
de manera inmanente, es decir, el costo propio del animalito, sino lo que representaba delante de Dios. Es que ese sacrificio, si era aceptable, el perdón era para esa familia. Cuando el Señor saca virtuosamente al pueblo de Israel y les dice que pinten los dinteles, cada animalito que ellos sacrificaban y con la sangre pintaban los dinteles, estaba reemplazando al primogénito de entre ellos. Miren si no era importante el corderito y cuánto valía el corderito, no en su costo propio del animalito, sino en lo que representaba, en la salvación para ese primogénito que era librado de la muerte. Era algo costoso. Siempre el sacrificio fue algo costoso. Cuando David se acerca y quiere hacer un altar y de pronto viene y dice, quiero comprar la era, el ámbito, el lugar para poder sacrificar. Y viene y dice, no, como yo te lo doy, con mucho gusto, le dice el dueño. No, dice. ¿Acaso voy a dar algo a Dios que no me cueste nada? Dice. No. El sacrificio siempre cuesta. Y cuando cuesta, lo que primero cuesta no es el bolsillo, ¿saben? Lo que primero cuesta es la actitud de reconocer que estoy delante de alguien tan grande que yo no le puedo llevar baratija. Tengo que llevarle algo excelente, algo que él valore. Algo que él se sienta con agrado y complacencia al recibirlo. Por eso dice, sacrificios aceptables a Dios. Dios los acepta. Y si bien lo hace en la gran obra del Señor Jesucristo, en el gran mediador entre Dios y los hombres que es Jesucristo, si bien lo hace a través de él, en los méritos de ese sacrificio, y por eso tenemos entrada, son sacrificios aceptables porque son costosos y valiosos para Dios. Inclusive a veces yo no logro comprender en su totalidad cuánto cuesta y cuán importante es para Dios determinada cosa. Y a veces me doy el lujo de relativizar o minimizar lo que para Dios es importante. Fíjense qué importante que es para Dios que Pedro dice, acercándoos a Cristo. Es muy importante. ¿Cuánto te acercas a Cristo? ¿Cuánto te asemejas a su persona, a su manera de ser, a su comportamiento noble, como hijo, como el que llevó y cargó nuestros pecados en la cruz, como el que se paseó por las calles allí de las polvorientas Jerusalén, predicando, anunciando el Evangelio, mostrando integridad, mostrando ser un hombre manso y humilde, como él mismo dice de sí, un hombre que deseaba que todos se salvaran y que ninguno se perdieran, un hombre de trabajo, de esfuerzo, un hombre que estuvo dispuesto a dar algo muy preciado, muy valioso. Él dio su vida por nosotros. Por eso fue un sacrificio acepto delante de Dios. Porque Él puso su vida, no cualquier cosa. Entonces, si el Señor nos pide que nos acerquemos para tomar una dimensión distinta de lo que Dios nos pide, hermanos, tenemos que estar más cerca del Señor y poder contemplar en mayor intimidad todos los días, no solo el primero de la semana y juntos. Todos los días contemplar de tal manera al Señor. Yo te garantizo, hermano, que no vas a llegar nunca de una manera viciosa a decir, vengo por costumbre. No. Te va a brotar en el corazón porque es tan admirable la persona del Señor Jesucristo que da gusto oficiar de sacerdote para presentar una ofrenda digna a su persona y darle gracias a través de ese sacrificio. Frutos de labios dice que confiesan su nombre. ¿Qué es confesar? Confesar es hablar la verdad,
es decir, lo justo, es decir, lo verdadero. Confesar en este caso a Dios es decir lo mismo que Dios dice de sí mismo. Que Él es justo, que Él es santo, que Él es bueno, que Él es misericordioso. Pero alabar tiene que ver más que con la persona, con las obras portentosas de Dios. Entonces, en la alabanza tengo que decir, gloria sea tu nombre por tu salvación tan perfecta, Señor. Te doy la gloria por tu inmenso poder, porque me sacaste de las tinieblas y me pusiste en tu luz admirable. Te alabo, Señor, por tu salvación tan grande que por la sangre derramada en la cruz, hoy soy limpio y puro. Acepto delante de ti, Señor. Puedo entrar con libertad al lugar santísimo por la fe, por el velo que fue rasgado. Maravillosa gloria y gracia tuya para conmigo. Nunca tenemos que dejarnos de asombrar de poder venir a la presencia de Dios, eso es cierto. Pero entender la grandeza de sus obras y ese sacrificio de alabanza es contar acerca de esas obras de tal manera que todos puedan conocerlas, para que ninguno quede sin saber de lo glorioso y majestuoso que es nuestro Dios. Fíjense, interesante, ¿no? Dice allí, Primera de Pedro, allí en el capítulo 2 y versículo 9, ¿para qué? ¿Para qué hemos sido linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Por eso, en la Escritura encontramos dos acciones muy contundentes que son parte del sacrificio de alabanza. La primera es la gratitud, hermanos. No se puede alabar el nombre de Dios si no somos verdaderamente agradecidos. Y para ser agradecidos, uno tiene que entender que ha recibido algo que no merece y que le ha sido dado por gracia. Esa es la experiencia de los creyentes. Tiene que haber una valoración y un reconocimiento del bien recibido. Dice 1 Tesalonicenses 5:16, dice, estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Hebreos 12:28 dice, así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. Dice, mirad, Efesios 5 dice, mirad con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, los días son malos. No sean insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Dice, sean llenos del Espíritu Santo, hablando entre vosotros con salmos, con himnos, cánticos espirituales, cantando, alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre del Señor Jesucristo. Hermano, la primera acción como parte de nuestro sacrificio de alabanza es la gratitud, hermanos. Tenemos que ser agradecidos y en todo, dice la Escritura. ¿Por qué dice dad gracias en todo? Porque en los momentos alegres, felices y hermosos hay que dar gracias al Señor. Gracias por la vida, gracias por la salud que hoy me das, Señor. Gracias por la esposa, por el esposo que el Señor te ha dado, por los hijos que nos has dado, por el trabajo que nos has dado. Te doy gracias, Señor. Quiero ser agradecido. Quiero alabar tu nombre por las cosas maravillosas que vos has hecho en mi vida. Ahora, cuando viene la tormenta, cuando viene la dificultad, cuando viene la angustia, el dolor, la soledad, el sufrimiento, ¿también hay que dar gracias? Sí, hermanos. También hay que dar gracias. No sé si dar gracias por lo que estoy pasando. Es difícil dar gracias, Señor, por la prueba en la cual estoy. Pero sí entender que el propósito que Dios tiene a través de lo que yo estoy atravesando es bueno. Te doy gracias, Señor. Aunque no lo entiendo. Yo no hubiera elegido esto para un hijo mío, pero te doy gracias porque vos sos sabio y
y comprendes y todas las cosas ayudan a bien, Señor, gracias. Te doy gracias, Señor. ¿Se acuerdan la experiencia de Pablo y los otros que estaban en la cárcel de más adentro, allá con ratas, con qué sé yo, cucarachas, qué sé yo qué habría, mugre, excremento? ¿Saben qué hacían allá en la oscuridad? Cantaban himnos, daban gracias al Señor. Y ¿saben qué dice después? Y los presos oían. Qué mejor testimonio, qué fruto de alabanza era ese que no fuera agradable a los ojos de Dios en medio de la dificultad que ellos atravesaban. Dar gracias en todo. Ahora dice un poco más, dice orad sin cesar, dice lo de antes. Hermano, orando hay que dar gracias al Señor, no es todo pedido, hermano. A veces los pedidos son un montón, hermanos, y los describimos. Y te damos gracias y 2, 3 cositas y se acabó. No, hermano, tenemos que hacer de la gratitud un sacrificio agradable a Dios. Y enumerar cada bendición recibida de Dios y aún en medio de cada prueba las cosas que pudieran habernos pasado y no nos pasaron. Tenemos que ofrecer un sacrificio digno al nombre de Dios y ser agradecidos. Me estafaron, Señor, ¿tengo que dar gracias? Sí, hermano. Aún en medio de esa situación tenés que dar gracias a Dios. Señor, se burlan de mí, se mofan de mí, me hacen bullying. ¿Tengo que dar gracias, Señor? Sí. Te fallaron, te fueron infiel. ¿Tenés que dar gracias? También. Y la oración sin cesar del creyente, dando gracias por las bendiciones recibidas, hermanos, es un sacrificio agradable delante de Dios. Frutos de labios que confiesan su nombre. Nosotros estamos acostumbrados en la sociedad que ponemos un nombre por algo que nos parece bueno, quizás nos parece lindo, quizás porque está de moda. Pero en la Escritura cada nombre tiene un significado especial y manifiesta el ser de la persona. Algunos, como Bernabé, fíjense, hijo de consolación. Y era un hombre que consolaba, un hombre que había entendido que delante de Dios él tenía que consolar por su desarrollo de vida de fe a otros que estaban cerca. Cuando nosotros proclamamos el nombre de Cristo, tenemos que entender que Dios dice, le ha dado un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra, y toda lengua confiese, vos también y yo, hermanos, que Jesucristo es Señor para gloria de Dios Padre. Por lo tanto, cuando mencionamos, no es un simple Jesús, es nuestro Salvador. Es lo que significa, lo que implica su nombre para nosotros. Por eso es el sacrificio de alabanza. Debe honrar el nombre precioso del Señor todos los días, a cada momento y en cualquier circunstancia. Y fíjense que otra manera es el servicio, no lo leíamos en Hebreos, sirvamos a Dios, teniendo gratitud, sirvamos a Dios. La consecuencia, el fruto del trabajo del Espíritu a través de la gratitud es el servicio, es la manera de agradecer al Señor. El servicio no es solamente estar ocupado, yo no estoy en nada, a ver en qué puedo estar. No, acá es entender que yo me tengo que preparar para servir al Señor, como el sacerdote se preparaba para hacer su oficio. Preparar el corazón primero, la vida, mi relación con mi familia, con mi esposa, con tu esposo, con tus hijos. Tenemos que estar preparados para poder servir al Señor. No es cualquier cosa servir. No es cuestión de figurar. No. Es algo serio, hermanos. Alabanza a Dios. ¿Podemos alabar también a través de las canciones? Sí. ¿De la única manera que se alaba a Dios es a través de las canciones? ¿Fuerte? Bien. Para algunos es así.
Creen que la única manera que se puede alabar a Dios es a través de las canciones. Esto es un horror. Es una de las tantas cosas. No confundamos. Algunos piensan, y lo digo con libertad porque no es correcto, que el momento de alabanza es momento de alabanza y después adoración a través de las canciones. ¿Dónde figura eso en la Escritura, hermanos? ¿Uno puede adorar sin cantar? ¿Uno puede alabar sin cantar? Marta y María, cuando resucitó Lázaro de entre los muertos, ¿cantaban un cántico, dice, de alabanza, de adoración a Dios? No, ¿no es cierto? Porque la angustia seguía, la tristeza, aunque el gozo y la alegría de verlo resucitado, quedaron pasmadas las dos. Quizá en su corazón dijeron, gracias, Señor. Es decir, no es imprescindible. Qué es hermoso cantar, hermano, si el Señor no te ha dado voz, no dudes de ponerla al servicio del Señor. Y si te ha dado buena voz, más. Algunos cantamos en la ducha, desafinamos mal, no importa, qué lindo que es cantar, ¿no? Usted se acuerda del viejo himno, ¿no? Canta, buen cristiano, dice, dulce es el cantar, hace el camino llano, dice, y quita el pesar. Canta, dice, en la noche triste, canta en la clara luz. Almas así salvadas cantan de Jesús. Hermanos, es lindo cantar, sí, pero no lo hagas simplemente porque es la única manera. No, hay un montón de maneras de alabar y hacer sacrificio de alabanza, algo costoso, valioso para Dios. El cántico también, hermanos. Y si estás en el ministerio de alabanza y cantas, querida hermana, querido hermano, prepárate toda la semana para dar lo mejor para el Señor el domingo, no lo que te sobra, ¿eh? Y en todo servicio es así también, ¿no? Y creo que cuando uno ve a alguien que va caminando y canta, porque fíjese usted, ¿a cuántos ve cantar en la calle? Es muy difícil, ¿no? O silbar una canción, algo contento, porque la canción viene por el producto del gozo interior, evidente. Dígame si no hay mucha gente triste, amargada, quejosa, angustiada. Por eso cuando ve un creyente que canta y en medio de la mañana dice, este loco que va solo a la mañana, hermano, es un hermoso testimonio, un fruto de alabanza que glorifica el nombre de Dios. Y dice, hablando entre vosotros con salmos, himnos, cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor. ¿De la boca para afuera? No, hermano, nace acá adentro. Es el resultado del trabajo del bendito Espíritu Santo que mora en tu vida y en la mía. Miren, conocemos mucho del Padre y mucho del Hijo, pero creo que conocemos muy poco del Espíritu Santo, hermanos. Soy honesto y creo que tenemos que ser honestos. Y a veces le atribuimos cosas que no son y hablamos barbaridades y otras que se nos escapan y no sabemos que el Espíritu las produce, hermano. Nos pongamos a estudiar sobre la bendita persona del Espíritu. Al Espíritu no necesitamos alabarlo, hermanos. No nos es dado a hacer esto porque la Escritura no lo hace. Y te voy a decir por qué, porque es muy lógico. Porque el Espíritu Santo es quien promueve. No va a promover alabanza a sí mismo así egoístamente. Él rinde alabanza y culto al Padre a través del Hijo, por los creyentes que somos los instrumentos que el Señor escogió. Es la parte de Dios que, dice Hebreos, produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad, hermanos. Tampoco es debido orar al Espíritu Santo. El que motiva la oración es el Espíritu Santo en nosotros. No podemos orar al Espíritu Santo. Esto es otro error. Tampoco dar gracias al Espíritu Santo. No se concibe esto. Gracias a Dios, hermanos. En la oración, ¿qué papel cumple el Espíritu Santo? Por un lado, intercede, dice, aún con gemidos indecibles.
para que sepamos qué pedir. ¿Qué vamos a saber cómo pedir, hermanos? Si el Espíritu no nos ayuda en nuestra debilidad, hermanos, estamos fritos. ¿Qué otro papel cumple en la oración? Motivarnos a orar, agitarnos para que oremos y no estemos perezosos y adormecidos. Por eso el Señor les dice, velad y orad para que no entréis en tentación. El Espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Vamos. Sigamos estudiando más porque hay muchísimo más del Espíritu Santo, hermanos. Mencioné estas cosas porque a veces se escuchan. Claro, uno escucha tantos mensajes, tantas cosas. Aprendamos a filtrar, hermanos. A examinar todo y a retener lo bueno, hermanos. Seamos escriturales para no hacer algo que no sea adecuado delante de la presencia de Dios. Fíjense que a Nadab y a Abiú se les ocurrió traer fuego extraño. ¿Qué pasó? ¿Se acuerdan ustedes? El propio fuego los consumió. Qué tremendo, ¿no? Porque fueron dos muchachos que les pareció que era algo bueno lo que iban a hacer. Y no tuvieron el temor y el respeto adecuado delante de Dios para saber lo que le agradaba a Dios. Tomar un fuego extraño. Qué tremendo, ¿no? El Señor nos libre de tal cosa. La primera acción, entonces, dijimos, es la gratitud. La segunda de las acciones es el anuncio. Fíjense, primera de Pedro, allí 2:9 que lo leímos, para que anunciéis las virtudes. ¿Para qué quiere sacerdotes el Señor? Para que anunciemos. ¿Qué es anunciar? Avisar, contar, dar una buena noticia. ¿Cuál es la buena nueva? La buena nueva de salvación, el Evangelio que transformó tu vida y el mío, hermanos. Para eso somos sacerdotes, para anunciar las virtudes, la salvación tan grande que Dios nos ha traído. ¿Cómo el mundo va a saberla si no la anunciamos, hermanos? Es importante entender que a tiempo y fuera de tiempo es lo que, según la Escritura entendemos, tenemos que difundir la palabra de Dios. Fíjense lo que dice 1 Juan 1:1. La experiencia del apóstol. Dice, lo que era del principio, lo que hemos oído y visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la vimos, dice. Y testificamos, subraye, y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos. Cuando la Biblia repite más de una vez algo es porque es importante, hermano. Lo primero era la gratitud como sacrificio de alabanza. El segundo, el anuncio. Y termino. Hermanos, nosotros estamos acostumbrados que los evangelistas predican y los demás nos sentamos. Es así, ¿verdad? La experiencia. Esto no es adecuado delante de Dios. No hace falta tener don de evangelista para predicar. Lo hemos escuchado muchas veces esto, hermano. Todos debemos anunciar el nombre de Cristo y su salvación maravillosa. Quizá con palabras no muy técnicas, quizá con palabras sencillas, quizá de una manera que, no sea la más elegante, pero hay que entender que el Evangelio hay que anunciarlo. Para anunciar el Evangelio debo conocer bien el Evangelio, porque si no, ¿qué voy a anunciar, hermano? Y sobre todo experimentalmente, un no creyente que anuncie el Evangelio como que no va. Aunque si Dios puede hablar a una muda bestia de carga o puede hacer hablar piedras si quisiera, está bárbaro, pero no es la idea. La idea es que los creyentes, donde estemos, en el momento en que nos encontremos, a donde vayamos, hermanos, anunciemos las virtudes del Señor Jesucristo como sacrificio de alabanza. Aunque te dé vergüenza, no importa. Pensá que en esto es glorificado el nombre del Señor Jesucristo. Y como sacrificio tiene que ser preparado. Prepárate para evangelizar. No es una cuestión de que como salga. Hay que prepararse. Buscar de ser lo más elocuente posible.
Y ojalá haya muchos matrimonios como Priscila y Aquila que llamen aparte a los Apolos y le digan, mira, te vamos a enseñar un poco más adecuadamente, hay algo que no está bien. Hermanos mayores, acérquense a los más jóvenes, ayuden a los que son más tiernos en la fe para que puedan dar buen testimonio de Cristo y anunciar también ellos el Evangelio. Ahora, tanto por gratitud como por anuncio, hermanos, el nombre de Dios tiene que ser glorificado y alabado. Les menciono simplemente, y para otro mensaje, los otros sacrificios de alabanza. El segundo que yo noté es el del cuerpo. Y dice Romanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Prepara y dispone tu cuerpo para que tu cuerpo alabe el nombre de Dios y no seas seducido al pecado, a las tentaciones o a las comodidades. Prepara tu cuerpo todos los días, cuídalo, protégelo, haz lo posible para que sea un instrumento para la gloria y la honra del nombre de Dios. Tercero, los sacrificios, las ofrendas materiales, compartir de la ayuda mutua, dice, no se olviden de tales sacrificios, se complace Dios, decía Hebreos el 16, que no leímos. La misericordia práctica, el bien hacia los demás. El sacrificio en medio del ministerio, fíjense, el apóstol decía, aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo. Aunque me tenga que morir por causa del ministerio para con ustedes, me gozo, hermano. Aunque derrame completamente mi vida. Hay mucho más para estudiar acerca de esto, hermanos. Pero vos y yo somos sacerdotes y tenemos que ser conscientes del oficio al cual hemos sido llamados y perseverar en ello, hermanos, porque el creyente que no mira y no se acerca a la piedra viva que es Cristo, pierde el rumbo fácilmente. Y nos mezclamos entre el común de la gente, entre lo que hace, entre lo que dice, entre las prácticas. Entonces está bueno estar enfocados. Concluimos con una oración.